Todos se burlaron de la camarera torpe. Risas, miradas de desprecio y humillación pública. Entonces ocurrió lo impensable. El millonario dio un paso al frente y se arrodilló ante ella. El silencio fue absoluto, porque nadie esperaba ese gesto ni la verdad que venía detrás. El aroma a mole poblano y tortillas recién hechas llenaba el elegante restaurante La Hacienda Dorada, en el corazón de Polanco, Ciudad de México. Los candelabros de cristal proyectaban sombras doradas sobre las mesas de caoba, mientras los comensales más adinerados de la capital disfrutaban de sus cenas de viernes por la noche. Sofía Hernández apretó con fuerza la bandeja entre sus manos temblorosas mientras observaba la mesa número 8. 5 empresarios en trajes de diseñador reían a carcajadas, ajenos a su presencia. Llevaba 3 meses trabajando en este lugar y cada día se sentía como una prueba de supervivencia. «¿Vas a quedarte ahí parada toda la noche, Sofía?», le gritó Carlos, el gerente, desde la barra. Su voz cortante atravesó el murmullo de conversaciones. «La mesa 8 está esperando». Sofía respiró profundo y se acercó con paso vacilante. Su uniforme negro, aunque limpio, se veía desgastado comparado con la elegancia del lugar. Sus manos, ásperas por años de trabajo, contrastaban con las joyas que brillaban en las muñecas de las clientas. «Buenas noches, señores. ¿Desean ordenar algún postre o café?», preguntó con voz apenas audible. Uno de los hombres, de barba perfectamente recortada y reloj Rolex, la miró de arriba abajo con desdén. «¿Esta es la camarera de la que todos hablan?», murmuró a sus compañeros. «La que tiró la sopa sobre la esposa del licenciado Martínez la semana pasada». Las risas se alzaron como dagas. Sofía sintió que el calor subía a sus mejillas. «Señor, eso fue un accidente. La señora no se lastimó y...» «¿Un accidente?», exclamó otro hombre golpeando la mesa, «como cuando derramaste vino tinto sobre el vestido de $500 de la señora Delgado. ¿También fue un accidente?». Sofía bajó la mirada. Recordaba perfectamente ese día. Había trabajado doble turno porque su hermana menor, Elena, necesitaba medicinas para el asma. El cansancio la había traicionado. «Disculpen, señores, no volverá a pasar», susurró. «¿Sabes qué?», dijo el primer hombre sacando su teléfono. «Voy a grabarte. Mi esposa no va a creer que este lugar contrate a gente tan inadecuada». La cámara del teléfono se encendió, apuntando directo a Sofía. Otros comensales comenzaron a voltear, atraídos por el escándalo. Las risas se multiplicaron como un eco cruel en el restaurante. «Por favor, no». Sofía retrocedió, pero tropezó con su propio pie. La bandeja vacía que llevaba salió volando, estrellándose contra el suelo con un estrépito metálico que resonó por todo el restaurante. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos estaban clavados en ella. Carlos se acercó furioso, con la cara roja de vergüenza. «Sofía Hernández, ya es suficiente», gritó. «3 meses y no hay una sola noche sin problemas». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Sofía mientras se agachaba a recoger los pedazos de la bandeja. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener los fragmentos. «Carlos, por favor, necesito este trabajo. Mi hermana está enferma y mi madre...». «No me importan tus problemas familiares», la interrumpió. «Este es un restaurante de clase, no una casa de caridad». Los murmullos llenaron el ambiente. «¡Qué vergüenza! No debería trabajar aquí. Pobre chica, pero es cierto que no sirve para esto». Las palabras se clavaban en el corazón de Sofía como puñales. Mientras tanto, en una mesa del rincón, alejada del bullicio, un hombre observaba la escena en silencio. Alejandro Mendoza, de 35 años, vestía un traje sobrio pero claramente caro. Sus ojos oscuros no se apartaban de Sofía, y en su rostro se dibujaba una expresión que nadie más parecía notar: reconocimiento. Sofía terminó de recoger los últimos pedazos de la bandeja con las mejillas empapadas en lágrimas. El restaurante había vuelto gradualmente a su ambiente normal, pero las risas esporádicas y los susurros seguían persiguiéndola como fantasmas. «Vete a lavar los platos», le ordenó Carlos con desprecio, «y considera esta tu última advertencia. Una más y estás fuera». Camino a la cocina, Sofía pasó junto a la mesa donde Alejandro permanecía sentado. Por un momento, sus miradas se cruzaron. Había algo en esos ojos masculinos que la desconcertó.
No era burla ni lástima. Era algo más profundo, como si la conociera. Pero Sofía apartó la vista rápidamente y desapareció tras las puertas batientes de la cocina. Una vez sola entre las ollas y los platos sucios, se permitió llorar libremente. Cada lágrima llevaba consigo años de humillación, de trabajar en empleos donde la trataban como invisible, donde cada error se magnificaba porque venía de alguien como ella. Recordó la mañana de hace 3 meses, cuando había llegado a la Hacienda Dorada, con su mejor vestido, el único que tenía sin remiendos. Había mentido en su currículum sobre su experiencia como camarera, pero necesitaba desesperadamente el trabajo. Elena llevaba semanas tosiendo por las noches, y los medicamentos para el asma eran cada vez más caros. Su madre, María, trabajaba limpiando oficinas desde las 4 de la madrugada hasta el mediodía, pero no era suficiente. El sueldo de camarera en este restaurante elegante era 3 veces más de lo que podía ganar en cualquier otro lugar de su colonia en Nezahualcóyotl. El problema era que nunca había servido mesas. Su única experiencia laboral había sido en una fábrica textil donde cosía botones durante 12 horas diarias. Las bandejas, los modales refinados, los vinos caros, todo era un mundo completamente ajeno para ella. Mientras lavaba los platos, sus manos heridas por años de trabajo duro se movían mecánicamente. Pensó en Elena, de solo 16 años, tan inteligente que había conseguido una beca parcial para la preparatoria, pero que no podía aprovecharla completamente porque tenía que cuidar su salud. Pensó en su madre, que a los 52 años parecía de 70, con la espalda encorvada por tantos años agachada, limpiando pisos ajenos. «No puedo rendirme», murmuró para sí misma. «No puedo». Afuera, en el restaurante, Alejandro Mendoza había pedido la cuenta. Su chofer lo esperaba en el estacionamiento con el Mercedes negro, pero él no tenía prisa por irse. Sus pensamientos estaban completamente enfocados en la mujer que acababa de presenciar siendo humillada. 22 años habían pasado desde la última vez que la vio. 22 años desde que las circunstancias de la vida los habían separado de la manera más cruel. Ella había crecido, su rostro se había afinado, había perdido esa redondez infantil, pero esos ojos color miel eran inconfundibles. Sofía no lo había reconocido. Él no se sorprendía. Había cambiado mucho desde los 13 años. Ya no era el niño delgado y tímido que vivía con sus abuelos en una casa modesta de Xochimilco. Ahora era Alejandro Mendoza, CEO de Constructora Mendoza, una de las empresas más importantes de México. Su apellido aparecía en revistas de negocios y su fotografía en eventos sociales de la élite capitalina. Pero en ese momento, viendo a Sofía humillada y quebrada, se sintió exactamente como ese niño de 13 años que había llorado el día que se la llevaron. Recordó con perfecta claridad aquel día de abril cuando el destino cambió sus vidas para siempre. Sofía tenía 10 años y era su mejor amiga, su única amiga en realidad. Juntos corrían por las calles empedradas del barrio, compartían dulces de tamarindo y soñaban con aventuras, hasta que llegaron los servicios sociales. Carlos se acercó a su mesa, con la sonrisa servil que reservaba para los clientes adinerados. «Señor Mendoza, espero que haya disfrutado su cena. Es un honor tenerlo en nuestro establecimiento». Alejandro lo miró fríamente. «¿Cómo se llama la camarera que acaba de humillar?». Carlos parpadeó confundido. «Se refiere a Sofía». «Señor, le aseguro que tomaremos medidas disciplinarias. No volverá a molestar a nuestros clientes distinguidos». «No la despida», dijo Alejandro con voz firme. «De hecho, quiero hablar con ella». Carlos abrió los ojos como platos, sin entender qué podría querer un multimillonario con una camarera torpe de los barrios pobres. Carlos regresó a la cocina con expresión desconcertada. Encontró a Sofía secándose las manos con un trapo, tratando de recomponerse antes de volver al salón. «Hernández», la llamó bruscamente. «El señor de la mesa 12 quiere hablar contigo». Sofía sintió que el estómago se le revolvía. Seguramente era otro cliente que quería quejarse de su servicio, o peor aún, humillarla frente a más gente. «¿Hice algo malo en su mesa? No recuerdo haberle servido». «No preguntes, solo ve». Carlos la empujó hacia la puerta. «Y por el amor de Dios, no hagas nada estúpido. Ese hombre es Alejandro Mendoza, dueño de media ciudad. Una palabra suya
y este restaurante puede cerrar mañana mismo. El nombre no le decía nada a Sofía, pero la advertencia de Carlos fue suficiente para que sintiera sus piernas temblar mientras caminaba hacia la mesa 12. El restaurante se había vaciado considerablemente. Solo quedaban unas pocas parejas cenando en voz baja. Cuando llegó a la mesa, se encontró con un hombre que la observaba con una intensidad que la desconcertó. Era atractivo, de facciones marcadas y cabello negro ligeramente ondulado. Sus ojos oscuros parecían estudiarla, como si tratara de descifrar un enigma. «Buenas noches, señor», murmuró Sofía, manteniendo la mirada baja. «Carlos me dijo que quería hablar conmigo. Si hice algo que lo molestó, le pido una disculpa sincera». Alejandro la observó en silencio por unos segundos que se sintieron eternos. Luego, con voz suave que contrastaba con la autoridad que emanaba su presencia, dijo: «Siéntate, por favor». Sofía levantó la vista, sorprendida. «Señor, no puedo sentarme con los clientes. Está prohibido». «Siéntate», repitió él, pero esta vez con una sonrisa casi imperceptible. «Yo me hago responsable». Con el corazón latiendo como tambor, Sofía se sentó en el borde de la silla, lista para levantarse en cualquier momento si alguien los veía. Alejandro se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «¿Recuerdas los dulces de tamarindo que vendía la señora Carmen en la esquina de la iglesia de San José?» Sofía frunció el ceño, completamente desconcertada por la pregunta. «¿Perdón?» «Los dulces de tamarindo», insistió él, «eran los más baratos del barrio. Costaban 50 centavos cada uno, y siempre estaban pegajosos porque la señora Carmen no tenía refrigerador». Una sensación extraña comenzó a crecer en el pecho de Sofía. Había algo familiar en esa voz, en esos ojos, pero no lograba ubicar qué era. «Señor, no entiendo. ¿Y recuerdas el perro callejero al que le pusiste chocolate? Porque era del color del chocolate que nos robábamos de la tienda de don Miguel cuando no estaba viendo». Esta vez Sofía se quedó sin aliento. Esos recuerdos eran de su infancia, de cuando vivía con sus abuelos en Xochimilco. Pero, ¿cómo podía este hombre elegante conocer detalles tan específicos de su niñez? ¿Cómo sabe usted eso? Alejandro sonrió, y por primera vez en 22 años, Sofía vio en ese rostro adulto los rastros del niño que había conocido. «Porque yo era el que se comía la mitad de esos chocolates robados contigo», dijo suavemente, «y porque Chocolate me siguió durante 3 cuadras el día que vinieron a buscarme». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas mientras los recuerdos comenzaron a agolparse en su mente como una cascada. El niño flaco y tímido que vivía con sus abuelos al final de la calle. El niño que se sentaba con ella en la banqueta a ver pasar los coches. El niño que había desaparecido de un día para otro cuando ella tenía 10 años. «¿Ale?», susurró, usando el diminutivo que solo ella conocía. «¿Eres tú? ¿Eres tú de verdad?». Él asintió, y sus propios ojos se humedecieron. «Soy yo, Sophie, soy yo». Sofía se cubrió la boca con las manos, incapaz de procesar completamente lo que estaba sucediendo. El hombre elegante sentado frente a ella, con traje que seguramente costaba más que su salario de todo un año, era Alejandro Herrera, su mejor amigo de la infancia. «No puede ser», murmuró entre lágrimas. «No puede ser cierto. Ale murió. Me dijeron que había muerto». «¿Quién te dijo eso?», preguntó Alejandro, inclinándose hacia ella con urgencia. «Mi abuela. Cuando pregunté por ti después de que desapareciste, me dijo que habías enfermado y que no había resistido. Lloré durante meses». El rostro de Alejandro se endureció. Recordaba perfectamente lo que había pasado aquel día de abril. Los servicios sociales habían llegado después de que sus abuelos murieron en un accidente automovilístico. Lo habían llevado a un orfanato primero, luego a una casa hogar, hasta que finalmente una familia adinerada sin hijos lo adoptó. Los Mendoza le habían dado todo: educación en los mejores colegios, universidad en el extranjero y eventualmente el control de su imperio empresarial cuando el señor Mendoza murió de un infarto. Pero le habían prohibido terminantemente buscar su pasado. «Nunca morí, Sophie. Me adoptó una familia rica. Cambié de apellido, de vida, de todo. Durante años traté de buscarte, pero me dijeron que tu familia se había mudado y que sería imposible encontrarte». Sofía secó sus lágrimas con el dorso de la mano, tratando de procesar la información.
Después de que desapareciste, todo cambió, le contó con voz entrecortada. Mis abuelos se deprimieron mucho. El abuelo empezó a beber y perdió el trabajo. Un año después murieron con pocos días de diferencia. A mí me mandaron con una tía a Nezahualcóyotl, pero ella ya tenía 4 hijos y no me quería. Terminé viviendo con mi mamá, que había regresado después de años de trabajar en Estados Unidos. ¿Tu mamá había estado en Estados Unidos? Sí, desde que yo tenía 5 años. Por eso vivía con mis abuelos. Ella trabajaba limpiando casas en Los Ángeles para mandarnos dinero, pero cuando mis abuelos murieron, tuvo que regresar. Sofía bajó la mirada. Nunca pudo ahorrar lo suficiente para traernos con ella. Y cuando regresó, ya no tenía nada. Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mientras él crecía en mansiones, asistía a colegios privados y viajaba por el mundo, Sofía había luchado por sobrevivir en uno de los barrios más difíciles de la ciudad. Sophie, yo no sabía. Si hubiera sabido, no es tu culpa, lo interrumpió ella. Cada quien tuvo la vida que le tocó. Tú tuviste suerte, y me alegra. De verdad me alegra saber que estás bien, que lograste salir adelante. Carlos se acercó nerviosamente a la mesa. Disculpe, señor Mendoza, pero ya es hora de cerrar. ¿Necesita algo más? Alejandro lo miró con frialdad. Necesito que le pague a la señorita Hernández su salario completo de esta noche y le dé el resto de la semana libre, con sueldo. Pero señor, Carlos parecía confundido. ¿Hay algún problema con mi petición? La autoridad en la voz de Alejandro era innegable. Carlos se apresuró a asentir. No, señor. Por supuesto, señor. Cuando Carlos se alejó, Alejandro se dirigió nuevamente a Sofía. Necesitamos hablar, en privado. ¿Tienes tiempo mañana? Sofía vaciló. Había algo surrealista en toda la situación. ¿Cómo era posible que después de 22 años, su mejor amigo de la infancia hubiera aparecido convertido en uno de los hombres más poderosos del país? Alejandro, se corrigió. Esto es muy confuso para mí. No sé si es una buena idea. Por favor, dijo él, y en su voz había una vulnerabilidad que contrastaba con toda su elegancia. 22 años es mucho tiempo perdido. No quiero perder ni un día más. Sofía lo miró a los ojos y vio en ellos al niño que había sido su único refugio en una infancia difícil, el niño que había prometido ser su amigo para siempre. Está bien, susurró. Mañana es sábado. ¿Dónde quieres que nos veamos? Alejandro sacó una tarjeta de su cartera y escribió algo en el reverso. Aquí está mi número personal. Te mandaré la dirección mañana por la mañana. Y Sophie, sí, jamás vuelvas a permitir que alguien te humille así. Tú vales más de lo que cualquiera de esos imbéciles podrá entender jamás. Sofía llegó a su pequeña casa en Nezahualcóyotl pasadas las 11 de la noche. El trayecto en metro y microbús le había dado tiempo para procesar lo que había ocurrido, pero su mente seguía dando vueltas sin encontrar sentido a los acontecimientos. La casa de 2 cuartos que compartía con su madre y hermana estaba en silencio. Una luz tenue se filtraba bajo la puerta del cuarto que Elena y ella compartían. Probablemente su hermana estaba despierta estudiando, como todas las noches. María, su madre, estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina con una taza de té de manzanilla entre las manos. A pesar del cansancio que reflejaba su rostro tras un día completo limpiando oficinas, había esperado despierta el regreso de su hija. «¿Cómo te fue en el trabajo, mija?», preguntó con esa voz suave que siempre la tranquilizaba. Sofía se sentó frente a ella, quitándose los zapatos que le lastimaban los pies después de tantas horas de pie. «Mamá, necesito contarte algo muy extraño que pasó hoy». Le relató todo: la humillación en el restaurante, el hombre elegante que había resultado ser Alejandro, su amigo de la infancia que creía muerto. María escuchó en silencio, pero Sofía notó cómo su rostro se iba tensando gradualmente. «¿Estás segura de que es él?», preguntó María cuando Sofía terminó. «Sí, mamá». Recordó cosas que solo Ale y yo sabíamos. El perro chocolate, los dulces de la señora Carmen. Sofía estudió el rostro de su madre. «¿Por qué pones esa cara? ¿Hay algo que no me has contado?». María suspiró profundamente y se levantó a servirse más té. Sus manos temblaban ligeramente. «Sofía, hay cosas del pasado que nunca te dije porque pensé que era mejor así». «¿Qué cosas?». «Tu abuela,
No te mintió exactamente cuando te dijo que Alejandro había muerto. Ella pensaba que era verdad. Sofía frunció el ceño, confundida. No entiendo. María se sentó nuevamente, tomando las manos de su hija entre las suyas. Cuando yo regresé de Estados Unidos después de la muerte de tus abuelos, traté de averiguar qué había pasado con el nieto de los Herrera. Sabía lo mucho que significaba para ti. Fui a preguntar a los vecinos, a la iglesia, a todos lados. ¿Y qué descubriste? Que una familia muy poderosa lo había adoptado, los Mendoza. Pero cuando traté de contactarlos para al menos saber cómo estaba el niño, me amenazaron. ¿Te amenazaron? ¿Cómo? María bajó la mirada. Mandaron a unos abogados a la casa. Me dijeron que si intentaba acercarme al niño o hablar de él con alguien, me acusarían de intento de extorsión. Que una mujer como yo, sin educación, sin dinero, sin documentos en regla porque acababa de regresar de trabajar sin papeles en Estados Unidos, no tendría ninguna oportunidad contra ellos. Sofía sintió como la rabia comenzaba a crecer en su pecho. ¿Y por eso le dijiste a la abuela que estaba muerto? Pensé que era lo mejor. Tu abuela ya estaba muy enferma del corazón después de perder a su esposo. Si le decía que el niño estaba vivo, pero que nunca más lo veríamos, se habría muerto de tristeza. Fue más fácil decirle que había fallecido. Ella se lo dijo a ti y, bueno, pensé que sería menos doloroso para ti también. Sofía se puso de pie, caminando de un lado al otro en el pequeño espacio de la cocina. Mamá, ¿te das cuenta de lo que hiciste? Lloré por él durante años. Pensé que había perdido a mi mejor amigo para siempre. Lo sé, mija, y lo siento, pero entiende mi posición. Yo era una mujer sola, con una hija de 11 años, sin dinero, sin conexiones. Los Mendoza podrían haberme metido a la cárcel con una acusación falsa. Y entonces, ¿qué habría pasado contigo y con Elena cuando naciera? El enojo de Sofía se desvaneció gradualmente al ver las lágrimas en los ojos de su madre. Entendía la imposible posición en la que se había encontrado. ¿Elena sabe algo de esto? No. Ella nació 2 años después. Nunca le hablé de tu amigo Alejandro. En ese momento, Elena apareció en la puerta de la cocina. A los 16 años, era una versión más joven y saludable de Sofía, con el mismo cabello castaño y ojos color miel, pero con la confianza que da el ser la más inteligente de su clase. ¿De qué Alejandro están hablando?, preguntó, curiosa. ¿Y por qué están llorando las dos? Sofía miró a su madre, quien asintió dándole permiso para contarle la verdad a Elena. Durante los siguientes 20 minutos, Sofía le relató toda la historia a su hermana menor. Elena escuchó con los ojos cada vez más abiertos, procesando la información con la rapidez mental que la caracterizaba. «Espera», dijo cuando Sofía terminó. «¿Me estás diciendo que tu amigo de la infancia es Alejandro Mendoza, el de las constructoras, el que sale en las revistas de negocios? ¿Lo conoces?» «Por supuesto que lo conozco. Bueno, no personalmente, obviamente, pero es famoso. Está en la lista de los solteros más codiciados del país. Tiene como 35 años y nunca se ha casado. Las revistas siempre especulan sobre por qué no tiene novia». Sofía sintió una punzada extraña en el estómago al escuchar eso, aunque no entendía por qué. «El punto es», continuó Elena, «que te volviste a encontrar con tu mejor amigo de la infancia, y resulta que ahora es multimillonario. ¿No te parece como algo que pasa en las novelas?» «La vida real no es una novela, Elena», respondió Sofía. Pero su hermana tenía razón. Todo parecía demasiado irreal. Elena se acercó y abrazó a su hermana mayor. «¿Sabes qué pienso? Que esto podría ser exactamente lo que necesitábamos. Una oportunidad de cambiar nuestras vidas. Elena, no podemos aprovecharnos de él solo porque tengamos problemas económicos. No hablo de aprovecharnos. Hablo de que tal vez el destino nos está dando una segunda oportunidad. A ti de recuperar a tu amigo y a nosotras de tener una vida mejor». María, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Ten cuidado, mija. Los ricos viven en un mundo muy diferente al nuestro. No quiero que salgas lastimada». El sábado por la mañana, Sofía recibió un mensaje de texto de Alejandro con la dirección de un café en la colonia Roma Norte. Era un lugar elegante, pero no ostentoso. El tipo de sitio donde la clase media alta iba a desayunar los fines de semana. Sofía se había puesto su mejor vestido, el mismo que había usado para la entrevista en la Hacienda Dorada. Era azul marino, sencillo pero favorecedor,
y lo había conseguido en un mercado de segunda mano. Se había peinado cuidadosamente y usado el poco maquillaje que tenía. Aún así, al entrar al café y ver a Alejandro esperándola en una mesa junto a la ventana, se sintió completamente fuera de lugar. Él vestía jeans oscuros y una camisa blanca, que probablemente costaba más que todo su guardarropa junto, pero lucía casual y relajado. Sophie se puso de pie al verla sonriendo. «Te ves hermosa». Ella se sonrojó, sintiéndose como una adolescente. «Gracias por elegir un lugar tan normal», dijo mientras se sentaba. «No sabría cómo comportarme en uno de esos restaurantes súper elegantes». «Yo tampoco me siento cómodo en esos lugares», admitió él. «Son parte del trabajo, nada más». Ordenaron café y pan dulce, y por un momento se quedaron en silencio, estudiándose mutuamente. 22 años habían cambiado muchas cosas, pero algo fundamental permanecía igual entre ellos. «Cuéntame de tu vida», dijo Alejandro. «Todo, desde que nos separaron hasta ahora». Sofía le habló de los años de adolescencia en casa de su tía, donde se sentía como una carga, de cuando su madre regresó de Estados Unidos sin dinero y con historias de humillaciones que prefería no recordar. De cuando Elena nació y se convirtió en la luz de sus vidas, le contó sobre sus trabajos, limpiando casas como su madre, trabajando en la fábrica textil, cuidando niños ricos que la trataban como mobiliario, de las noches estudiando con libros prestados, soñando con terminar la preparatoria, sueño que tuvo que abandonar cuando Elena se enfermó y necesitaron dinero para medicinas. «¿Nunca te casaste?», preguntó Alejandro cuando ella hizo una pausa. Sofía rió amargamente. «¿Con quién? Los hombres de mi barrio, bueno, la mayoría no tienen trabajo estable, y los pocos que sí lo tienen quieren una esposa que se quede en casa cuidando niños, no alguien que tiene que trabajar para mantener a su familia». «¿Y nunca hubo nadie especial?». «Hubo alguien», admitió. «Roberto. Trabajaba en un taller mecánico. Salimos durante un año cuando yo tenía 24. Era bueno conmigo, pero cuando Elena se enfermó más seriamente y necesité trabajar doble turno para pagar sus medicinas, él se cansó de que nunca tuviera tiempo para él. Me dijo que eligiera entre él y mi familia». «Elegiste a tu familia». «Sin dudarlo. Elena es mi responsabilidad. Mi madre ya había sacrificado tanto por nosotras». Alejandro la escuchaba con una mezcla de admiración y dolor. La niña risueña que recordaba se había convertido en una mujer fuerte, pero el precio que había pagado por esa fortaleza había sido muy alto. «Ahora tú», dijo Sofía, «cuéntame cómo el niño flaco que conocí se convirtió en esto». Alejandro le habló de los Mendoza. Eduardo Mendoza había sido un constructor exitoso, pero sin herederos. Su esposa, Carmen, había perdido varios embarazos y ya no podía tener hijos. Cuando adoptaron a Alejandro, lo hicieron con la condición de que cortara completamente con su pasado. Me cambiaron el nombre, me metieron a terapia para que olvidara mi vida anterior, me enviaron a colegios donde nadie sabía de dónde venía. Eduardo me enseñó el negocio desde pequeño y cuando murió hace 5 años, me dejó todo. ¿Y Carmen, tu madre adoptiva? Murió 2 años después de Eduardo. Cáncer. Al final, me pidió perdón por haberme obligado a renunciar a mi pasado. Me dijo que si quería buscar a mi familia original tenía su bendición. ¿Y lo hiciste? ¿Me buscaste? Alejandro asintió. Contraté a 3 agencias de investigación diferentes, pero Sofía Hernández es un nombre muy común, y sin apellido paterno era casi imposible. Además, los registros de Xochimilco de esa época están muy mal organizados. Nunca imaginé que estarías trabajando como camarera en un restaurante a 10 minutos de mi oficina. Se quedaron en silencio por un momento, procesando todo lo que habían compartido. «Ale», dijo Sofía finalmente, «¿por qué viniste a ese restaurante anoche? Tú no pareces el tipo de persona que va a la Hacienda Dorada». Alejandro sonrió. «Tenía una cita de negocios que se canceló a último minuto. El chofer ya me había llevado hasta Polanco, así que decidí cenar algo rápido antes de regresar a casa. Fue pura casualidad». «¿Casualidad?». Sofía lo miró con escepticismo. «Después de 22 años nos encontramos por casualidad. ¿Tú crees en el destino?». Ella lo pensó por un momento. «No sé, pero sí creo que algunas cosas pasan por algo. ¿Por qué no me reconociste desde que llegaste? Dijiste que me habías estado buscando». «Te reconocí inmediatamente», admitió.
pero necesitaba estar seguro. Y después, cuando vi cómo te estaban tratando, cómo te humillaban, su voz se endureció. Quería matar a esos imbéciles. Ale, no, Sophie. Nadie tiene derecho a tratarte así. Nadie. La intensidad en su voz la sorprendió. Había algo más que amistad en la manera como la miraba. Algo que la hacía sentir mariposas en el estómago. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó ella en voz baja. Eso depende de ti, respondió él. Podemos empezar donde lo dejamos. Podemos ser amigos otra vez, ¿o qué? O podemos ver qué pasa si dejamos que esto sea algo más que una amistad del pasado. Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones ante las palabras de Alejandro. Sus ojos buscaron los de él, tratando de entender si había escuchado correctamente. ¿Algo más que amistad?, repitió, con la voz apenas audible. Alejandro se inclinó hacia adelante, tomando suavemente sus manos sobre la mesa. Las manos de Sofía, ásperas por años de trabajo, contrastaban con las suyas, pero él las sostuvo como si fueran el tesoro más preciado. Sophie, sé que esto va a sonar loco, pero durante todos estos años nunca pude olvidarte. Cada mujer que conocí, cada relación que intenté tener, siempre terminaba comparándolas contigo, con la niña de 10 años que me enseñó lo que significaba tener a alguien que te entendiera completamente. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Ale, eso fue hace 22 años. Éramos niños. No sabemos quiénes somos realmente ahora. Tienes razón, admitió él, pero quiero descubrirlo. Quiero conocer a la mujer en la que te convertiste. Quiero que conozcas al hombre que soy ahora, y quiero ver si lo que sentíamos de niños puede crecer en algo real entre adultos. Sofía retiró sus manos suavemente. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Ale, mírame bien. Mírame realmente. Yo no soy de tu mundo. Vivo en una casa de 2 cuartos en Nesa. Trabajo de camarera porque no tengo estudios. Mi hermana necesita medicinas caras y mi madre se está acabando la espalda limpiando pisos ajenos. Tú eres Alejandro Mendoza. Sales en revistas, tienes empresas, vives en un mundo donde la gente como yo solo existe para servir la comida. ¿Crees que me importa el dinero? Por supuesto que te importa. Puede que no te importe a ti directamente, pero le importa a tu mundo. ¿Te imaginas llevándome a una de esas cenas elegantes donde van tus socios, presentándome como ¿qué? ¿Tu novia? Se reirían de ti. Alejandro se puso de pie abruptamente, con una expresión que Sofía no había visto antes. Era la misma determinación que había visto en los ojos del niño de 13 años cuando decidía algo importante. «Ven conmigo», dijo. «¿A dónde?» «Confía en mí». Contra su mejor juicio, Sofía lo siguió fuera del café. El chofer de Alejandro los estaba esperando junto a un Mercedes negro que brillaba bajo el sol de mediodía. «A la oficina, Manuel», le dijo Alejandro al conductor. Durante el trayecto, Alejandro tomó la mano de Sofía, que había permanecido en silencio desde que salieron del café. «¿Sabes qué es lo que más extrañé de ti todos estos años?», le preguntó. Ella negó con la cabeza. «Tu honestidad. Nunca me mentías, ni siquiera para proteger mis sentimientos. Cuando todos los demás niños se burlaban de mí porque era muy flaco o porque mis abuelos no tenían dinero para comprarme tenis nuevos, tú me decías exactamente lo que pensabas. Si creías que estaban siendo crueles, me defendías. Si creías que yo estaba siendo tonto, me lo decías directamente. Ale, durante 22 años he estado rodeado de gente que me dice exactamente lo que quiero escuchar. Socios que me adulan porque necesitan mi dinero. Mujeres que fingen ser algo que no son porque quieren mi apellido. Empleados que tienen miedo de contradecirme. Tú eres la primera persona en décadas que me dice la verdad sin filtros. El Mercedes se detuvo frente a un edificio de cristal de 30 pisos en Santa Fe. Sofía levantó la vista, impresionada a pesar de sí misma. «¿Esto es tuyo?» «Los últimos 10 pisos», respondió él. «Ven, quiero mostrarte algo». Subieron en un ascensor privado que los llevó directamente al piso 30. Las oficinas de Constructora Mendoza ocupaban todo el nivel, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México. Alejandro la guió a través de pasillos elegantes hasta llegar a su oficina personal. Era enorme, decorada con un gusto sobrio, pero costoso. Pero lo que llamó la atención de Sofía
fue la pared del fondo. Estaba cubierta de fotografías y planos arquitectónicos, pero no de los proyectos comerciales que esperaba ver. Eran escuelas, clínicas médicas, centros comunitarios, todos en colonias populares que Sofía reconocía. «¿Qué es esto?», preguntó, acercándose a examinar las imágenes. «Mi verdadero trabajo», respondió Alejandro. Constructora Mendoza tiene dos divisiones: la comercial, que construye torres de oficinas y centros comerciales para empresarios ricos, y la social, que construye infraestructura en comunidades de bajos recursos. Sofía estudió las fotografías. Había una escuela primaria en Iztapalapa, una clínica en Ciudad Nezahualcóyotl, un centro deportivo en la colonia Doctores. «¿Tú construiste todo esto?». «Mi equipo y yo. El 50% de las ganancias de la división comercial se reinvierten en proyectos sociales. No es caridad, Sophie, es justicia». Ella se volvió hacia él, con los ojos brillantes. «¿Por qué no me contaste esto antes?». «Porque quería que entendieras algo. Sí, tengo dinero. Sí, vivo en un mundo privilegiado, pero nunca olvidé de dónde vengo. Nunca olvidé lo que se siente ser invisible para la gente rica. Y nunca, jamás, me avergonzaría de estar contigo». Sofía se acercó a una fotografía particular, una clínica médica que le resultaba familiar. «Espera, esta clínica está en Neza, cerca de mi casa. Elena va ahí cuando tiene crisis de asma». «Lo sé». Ella lo miró con sorpresa. «¿Cómo lo sabes?». Alejandro se acercó a su escritorio y sacó una carpeta. Dentro había informes médicos, fotografías, documentos que Sofía reconoció inmediatamente. «Desde que te encontré el viernes, contraté investigadores para averiguar todo sobre tu vida actual. No para espiarte, sino para entender cómo ayudar. Elena tiene asma crónico severo. Tu madre tiene principios de artritis en la espalda por todos los años de trabajo físico. Tú tienes anemia por no comer lo suficiente, porque prefieres asegurarte de que tu familia esté bien alimentada. ¿Cómo sabes todo eso?». «Porque te conozco, Sophie. Siempre fuiste la que se sacrificaba por otros, y porque tengo recursos para averiguar estas cosas cuando es importante». Sofía se sentó en una silla, abrumada por la información. «Noentiendo qué quieres de mí, Ale». Él se arrodilló frente a ella, tomando sus manos nuevamente. «Quiero que seas mi socia, en todo, en la vida, en el trabajo, en construir algo mejor para la gente como nosotros. Quiero que Elena tenga los mejores médicos del país. Quiero que tu madre nunca más tenga que limpiar un piso que no sea el suyo. Y quiero que tú tengas la oportunidad de ser todo lo que deberías haber sido si la vida hubiera sido justa contigo desde el principio». «¿Me estás pidiendo que me case contigo?», preguntó Sofía, incrédula. «Te estoy pidiendo que me des una oportunidad de demostrarte que el niño que conociste creció para convertirse en un hombre que te merece. Y sí, eventualmente, espero pedirte que te cases conmigo». Sofía se puso de pie, alejándose de Alejandro. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Caminó hacia los ventanales, mirando la ciudad que se extendía hasta el horizonte. «Esto es demasiado, Ale. Es demasiado rápido». Alejandro se acercó, pero mantuvo una distancia respetuosa. «Lo sé, y no te estoy pidiendo una respuesta ahora mismo. Solo te pido que no cierres la puerta antes de conocer todas las posibilidades. ¿Y si no funciona? ¿Y si intentamos esto y descubrimos que somos demasiado diferentes? ¿Y si tu mundo no me acepta? ¿Y si yo no puedo adaptarme? Entonces habremos intentado. Y yo me habré asegurado de que tu familia esté bien, sin importar lo que pase entre nosotros». Sofía se volvió hacia él. «No puedes comprarme, Alejandro». «No estoy tratando de comprarte», respondió él con calma. «Estoy tratando de igualar las condiciones. Tú no puedes tomar una decisión libre sobre nosotros mientras estés preocupada por si Elena tendrá medicinas el próximo mes o si tu madre podrá pagar la renta». Era cierto, y Sofía lo sabía. Cada decisión que había tomado en su vida adulta había estado condicionada por la supervivencia económica. «Necesito pensar», dijo finalmente. «Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Y mientras tanto me gustaría que conocieras mi mundo, no el mundo superficial de los restaurantes elegantes y las fiestas de alta sociedad, mi mundo real, los proyectos en los que trabajo, la gente con la que colaboro, las causas que me importan». Sofía consideró la propuesta.
Había algo irresistible en la idea de ver al niño que había conocido convertido en un hombre que usaba su poder para hacer bien. «Está bien», accedió, «pero con condiciones». «¿Cuáles?» «No quiero que mi familia sepa nada de esto todavía. No quiero que Elena se ilusione con una vida que tal vez no vaya a tener. Y no quiero caridad. Si voy a conocer tu mundo, quiero hacerlo como tu igual, no como tu proyecto de beneficencia». Alejandro sonrió. Trato hecho. El teléfono de Sofía sonó en ese momento. Era Elena. «Sophie, ¿dónde estás? Mamá está preocupada. Salí con un amigo. ¿Todo está bien?» «Sí, pero puedes venir pronto. Mamá tuvo otro de sus ataques de dolor en la espalda y no quiere ir al doctor porque dice que es muy caro». Sofía miró a Alejandro, quien había escuchado la conversación. «Ya voy para allá, Elena. Compra las pastillas de siempre en la farmacia de la esquina. Voy en camino». Colgó el teléfono con expresión preocupada. «Tengo que irme». «Te llevo», dijo Alejandro inmediatamente. «No, tu Mercedes no puede aparcar en mi colonia sin llamar la atención. Me voy en metro». «Sophie, de verdad, Ale. Algunas cosas no se resuelven con dinero. A veces solo necesitas estar ahí». Él asintió, entendiendo. «¿Puedo llamarte mañana?» «Sí, pero por favor, no hagas nada por mi familia sin consultármelo antes, por muy buenas que sean tus intenciones». «Prometido». Sofía tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. «Ale, gracias por mostrarme esto, por mostrarme quién eres realmente». Cuando Sofía se fue, Alejandro se quedó mirando por la ventana durante mucho tiempo. Tomó su teléfono y marcó un número. «Doctor Ramírez, soy Alejandro Mendoza. Necesito que me haga un favor personal». 1 hora y media después, Sofía llegó a su casa para encontrar a un hombre mayor esperando en la puerta. Vestía un traje sencillo pero bien cortado y llevaba un maletín médico. «Disculpe, ¿busca a alguien?», le preguntó. «¿Usted es Sofía Hernández? Soy el doctor Ramírez. Un amigo suyo llamó por un problema de espalda de su madre. ¿Puedo pasar?». Sofía sintió una mezcla de gratitud y molestia. Le había pedido específicamente que no hiciera nada sin consultarla, pero al mismo tiempo su madre necesitaba ayuda. «Doctor, yo no puedo pagar una consulta privada». «No se preocupe por eso. Su amigo ya se encargó de todo». Elena abrió la puerta en ese momento. «Sophie, qué bueno que llegaste. Mamá está...». Se detuvo al ver al doctor. «¿Quién es él?». «Un médico que vino a ver a mamá». Elena miró a su hermana con suspicacia, pero la urgencia de la situación de su madre era más importante que sus preguntas. Durante los siguientes 40 minutos, el doctor Ramírez examinó a María con una gentileza y profesionalismo que ninguna de ellas había experimentado en el sistema de salud público. Pidió placas, prescribió medicamentos específicos y explicó detalladamente el tratamiento que necesitaba. «Su madre tiene una inflamación severa de las vértebras lumbares», explicó. «Es común en personas que han hecho trabajo físico pesado durante años. Con el tratamiento adecuado y algunos cambios en su rutina de trabajo, puede mejorar significativamente». Cuando el doctor se fue, Elena confrontó a Sofía. «¿Quién mandó a ese doctor? No me digas que fue casualidad». Sofía suspiró. «Elena, siéntate. Tengo que contarte algo». Le relató todo sobre su reencuentro con Alejandro, omitiendo solo la parte sobre sus sentimientos románticos emergentes. «Espera, la interrumpió Elena. «¿Me estás diciendo que el Alejandro Mendoza, el multimillonario, es tu amigo de la infancia y ya está mandando doctores a la casa?» «Sophie, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Significa que es un buen amigo que quiere ayudar. Significa que está enamorado de ti», exclamó Elena. «Los hombres no mandan doctores privados a casas de mujeres por amistad». María, quien había estado escuchando desde su cama, intervino con voz débil. «Muchachas, vengan acá». Se sentaron junto a ella. María tomó las manos de sus 2 hijas. «Sofía, ese joven, ¿estás segura de que puedes confiar en él?». «Sí, mamá. Es el mismo Ale de siempre, solo que crecido». «¿Y él qué quiere contigo?». Sofía vaciló. «Quiere conocerme mejor, ver si podemos construir algo juntos». «¿Algo romántico?». «Posiblemente». María cerró los ojos pensando. «Mija, yo he vivido lo suficiente para saber que las oportunidades como esta no llegan 2 veces,
pero también he visto cómo la diferencia de clases puede destruir a las personas. ¿Qué me aconsejas? Te aconsejo que no tomes ninguna decisión basada en el miedo, ni miedo a la pobreza, ni miedo al rechazo. Si ese hombre te ama de verdad, encontrará la manera de que funcione. Y si no te ama lo suficiente, es mejor saberlo ahora que después de años de sufrimiento. Elena asintió vigorosamente. Mamá tiene razón. Además, Sophie, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que no funcione? Al menos lo habrás intentado. ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Que te cases con el hombre de tus sueños y nunca más tengamos que preocuparnos por el dinero. No es solo por el dinero, Elena. Lo sé, hermana, pero tampoco puedes fingir que no importa. Sofía pasó el resto de la noche pensando en las palabras de su familia. Cuando finalmente se durmió, ya había tomado su decisión. El lunes por la mañana, Sofía llamó a Alejandro temprano. Había tomado su decisión después de una noche de insomnio, pero tenía que hacerlo a su manera. «Quiero conocer tu mundo», le dijo sin preámbulos cuando él contestó, «pero con mis reglas. Dime cuáles son. Primero, no quiero que me compres ropa ni me cambies para que encaje. Si tu mundo no me acepta como soy, entonces no es mi mundo. Segundo, quiero trabajar. No voy a ser una mujer mantenida mientras decides si soy lo suficientemente buena para ti. Sophie, déjame terminar. Tercero, voy a seguir viviendo en mi casa y cuidando a mi familia. No voy a abandonar mis responsabilidades por una posibilidad. Y cuarto, si en algún momento siento que esto es solo un capricho tuyo, una fantasía de recuperar tu infancia, me voy sin mirar atrás». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «¿Terminaste?», preguntó Alejandro finalmente. «Terminé». «Perfecto. ¿Puedes estar lista en 1 hora?» «¿Para qué?» «Vamos a empezar por el trabajo. Tengo una propuesta que creo que te va a interesar». Alejandro llegó por ella en un auto diferente esta vez. Un Toyota sencillo que no desentonaría en su colonia. Cuando Sofía subió, él sonrió. «Pensé que el Mercedes podría causar comentarios innecesarios. Aprendes rápido». La llevó a un edificio modesto en la colonia Doctores, muy diferente al rascacielos de cristal de Santa Fe. En el primer piso había una oficina con un letrero que decía «Fundación Futuro Mejor». ¿Qué es esto? La División Social de Constructora Mendoza. Aquí coordinamos todos los proyectos comunitarios, y aquí es donde necesito a alguien como tú. Adentro, Sofía se encontró con un grupo de personas que no esperaba. No eran ejecutivos en trajes caros, sino trabajadores sociales, arquitectos jóvenes, ingenieros con ropa práctica. La recibieron con calidez genuina, sin la artificialidad que había imaginado. «Te presento a Carmen Díaz», dijo Alejandro, señalando a una mujer de unos 40 años con cabello recogido y expresión amable. «Carmen coordina todos nuestros proyectos educativos. Carmen, ella es Sofía Hernández». «El famoso refuerzo del que nos habló Alejandro», dijo Carmen estrechando la mano de Sofía. «Nos contó que tienes experiencia directa con las comunidades donde trabajamos». Sofía miró a Alejandro con sorpresa. Él se encogió de hombros. «Les dije que creciste en Xochimilco y que ahora vives en Nesa, que entiendes las necesidades reales de las familias de bajos recursos porque las has vivido». Durante las siguientes 2 horas, Carmen le explicó el trabajo de la fundación. Construían escuelas, pero también se aseguraban de que los niños tuvieran útiles, uniformes y desayunos. Edificaban clínicas, pero también implementaban programas de medicina preventiva. Creaban centros comunitarios, pero los llenaban con actividades que realmente necesitaban las familias. «El problema», explicó Carmen, «es que a veces diseñamos cosas desde nuestro escritorio que no son lo que la gente realmente necesita. Por eso queremos a alguien que pueda ser nuestro enlace directo con las comunidades». ¿Enlace? Alguien que visite las familias, escuche sus necesidades reales, nos ayude a entender qué está funcionando y qué no. Alguien en quien confíen porque viene del mismo lugar que ellas. Sofía sintió una emoción que no había experimentado en años. La posibilidad de hacer un trabajo que realmente importara. «¿Y el salario?», preguntó pragmáticamente. «Doble de lo que ganas como camarera», respondió Alejandro. «Más prestaciones médicas para ti y tu familia». Era demasiado bueno para ser verdad, y Sofía lo sabía. «¿Cuál es la trampa?». «No hay trampa», dijo Carmen. «Alejandro nos contó sobre ti hace meses, antes de encontrarte. Llevábamos tiempo buscando a alguien para este puesto.
Que resulte que son viejos amigos es una coincidencia afortunada. Sofía miró a Alejandro, confundida. Hace meses, él se veía incómodo. Te dije que había contratado investigadores para encontrarte. Cuando no pudieron localizarte, les pedí que me ayudaran a encontrar a alguien con tu perfil. Una mujer de bajos recursos, inteligente, con experiencia en diferentes trabajos, que entendiera las necesidades reales de las familias pobres. ¿Me estás diciendo que me estabas buscando para ofrecerme trabajo incluso antes de encontrarme? Estaba buscando a alguien como tú. El hecho de que seas exactamente tú, bueno, algunas cosas están destinadas a ser. Carmen intervino. Sofía, ¿te gustaría ver algunos de nuestros proyectos antes de decidir? Pasaron el resto del día visitando 3 proyectos de la Fundación. Primero fue una escuela primaria en Iztapalapa, donde los niños no solo estudiaban, sino que recibían 3 comidas al día y atención médica básica. Sofía habló con las madres que esperaban a sus hijos y se dio cuenta de que muchas tenían las mismas preocupaciones que ella. Cómo pagar las medicinas, cómo conseguir uniformes, cómo equilibrar el trabajo con el cuidado de la familia. Después, visitaron un centro comunitario en Chalco, donde ofrecían clases de computación para adultos, cuidado de niños mientras los padres trabajaban y un programa de microcréditos para pequeños negocios. Sofía conoció a mujeres que habían empezado vendiendo tamales desde sus casas y ahora tenían pequeños restaurantes prósperos. Finalmente, fueron a la clínica en Nezahualcóyotl, donde Elena recibía tratamiento para su asma. Sofía no había sabido que era parte de los proyectos de Alejandro hasta que vio el pequeño letrero de Fundación Futuro Mejor en la entrada. ¿Desde cuándo funciona esta clínica?, preguntó. 3 años, respondió Carmen. Fue uno de nuestros primeros proyectos grandes. Sofía hizo cuentas rápidamente. Elena había empezado a recibir mejor atención médica justamente 3 años atrás, cuando empezó a ir a esta clínica. Alejandro sabía que mi hermana venía aquí. Solo lo supimos cuando te encontró el viernes, respondió él. Pero me alegra saber que de alguna manera ya estábamos ayudando a tu familia. Al final del día, mientras regresaban a casa de Sofía, ella había tomado otra decisión. Acepto el trabajo. ¿Estás segura? Más segura que de cualquier otra cosa en mucho tiempo. Pero quiero empezar mañana y quiero que me presentes al equipo como una nueva empleada, no como tu amiga especial. Hecho. Se detuvieron frente a la casa de Sofía. Antes de bajar del auto, ella se volvió hacia él. Ale, ¿realmente me habrías ofrecido este trabajo si no hubiera sido yo? Te habría ofrecido el trabajo a la persona que fueras. El hecho de que seas la mujer de la que me enamoré cuando tenía 13 años es... Bueno, es el regalo más grande que me ha dado la vida. Sofía sintió que se le cortaba la respiración. ¿Acabas de decir que estás enamorado de mí? Alejandro sonrió con esa sonrisa tímida que ella recordaba del niño que había sido. ¿Es muy pronto para decirlo? Probablemente. ¿Te molesta que lo haya dicho? Sofía consideró la pregunta honestamente. No, me asusta, pero no me molesta. ¿Por qué te asusta? Porque yo también creo que me estoy enamorando de ti, y eso cambia todo. 3 semanas después de empezar a trabajar en la Fundación Futuro Mejor, Sofía había encontrado su ritmo. Cada mañana visitaba diferentes comunidades, hablaba con las familias, identificaba problemas y oportunidades y regresaba por las tardes a reunirse con el equipo para planificar soluciones. Era un trabajo que llenaba un vacío en su vida que ni siquiera sabía que existía. Por primera vez se sentía útil, valorada, como si su experiencia de vida fuera un activo en lugar de una desventaja. Su relación con Alejandro había evolucionado gradualmente. Almorzaban juntos 2 o 3 veces por semana, siempre en lugares sencillos donde podían hablar sin interrupciones. Él la había visitado en su casa varias veces, ganándose el cariño inmediato de Elena y el respeto cauteloso de María. Todo parecía perfecto, hasta la tarde del viernes cuando Carmen entró a su oficina con expresión preocupada. «Sofía, necesitamos hablar. ¿Qué pasa?» Recibimos una llamada de Imagen Social, la revista de alta sociedad. Quieren hacer un reportaje sobre Alejandro y mencionaron específicamente que habían escuchado que tiene una nueva acompañante de origen humilde. Sofía sintió que se le revolvía el estómago. ¿Cómo se enteraron? No lo sabemos, pero quieren una entrevista contigo.
Dijeron algo sobre la Cenicienta moderna de los negocios mexicanos. En ese momento entró Alejandro, con el rostro tenso. ¿Ya te contó Carmen? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ignorarlos. No tienen derecho a meterse en mi vida privada. Ale, no seas ingenuo, intervino Carmen. Si no les das una versión oficial, van a inventar la suya, y probablemente será peor. Sofía se puso de pie, caminando hacia la ventana. Sabía que este momento llegaría eventualmente, pero no se sentía preparada. ¿Qué tipo de cosas podrían inventar? Carmen y Alejandro intercambiaron miradas. Bueno, dijo Carmen cuidadosamente, podrían sugerir que eres una cazafortunas, o que Alejandro te está manteniendo a cambio de favores, o que conseguiste tu trabajo aquí por razones que no tienen que ver con tu capacidad profesional. Todas esas cosas son mentira, lo sabemos, pero el daño a tu reputación podría ser permanente. Alejandro se acercó a Sofía. No tienes que pasar por esto. Puedo hacer que desaparezca la historia. ¿Cómo? Imagen social depende de la publicidad de las empresas para sobrevivir. Una palabra mía y pierden el 80% de sus anunciantes. Sofía lo miró con horror. ¿Estás sugiriendo que uses tu poder económico para censurar a la prensa? Estoy sugiriendo que proteja a la mujer que amo de una humillación pública innecesaria. ¿Y qué pasa la próxima vez? ¿Y la siguiente? ¿Vas a acallar a todos los que cuestionen nuestra relación? Alejandro se quedó callado, dándose cuenta de que había metido la pata. Sophie, yo solo quiero... Quieres protegerme. Lo entiendo, pero no puedes protegerme de la realidad para siempre. Carmen carraspeó. Hay una tercera opción. Podríamos controlar la narrativa dando una entrevista nosotros mismos, en nuestros términos. ¿Qué quieres decir? Contar nuestra historia, tu historia, pero enfocándola en el trabajo que haces, en los proyectos de la fundación, en cómo tu experiencia personal te ayuda a conectar con las comunidades, hacer que sea sobre tu competencia profesional, no sobre tu relación romántica. Sofía consideró la propuesta. ¿Y si preguntan directamente sobre Alejandro y yo? Les decimos la verdad, dijo Alejandro, que somos amigos de la infancia que se reencontraron, que trabajamos juntos en proyectos sociales y que mi vida personal no es asunto público. ¿Estás seguro de que puedes manejar que me vinculen contigo públicamente? Una vez que salga en las revistas, no hay vuelta atrás. Toda tu vida social va a saber que estás, lo que sea que estemos haciendo, con una mujer de Nezahualcóyotl. Alejandro tomó sus manos. Sophie, me importa un carajo lo que piense mi vida social. La mayoría de esa gente son parásitos aburridos que heredaron su dinero y no han hecho nada productivo en sus vidas. Prefiero pasar una noche hablando contigo en tu cocina que todo un año en sus cenas pretenciosas. ¿Y tus socios comerciales? Tus inversionistas. Los que me juzguen por mi elección de compañía no son socios que quiera conservar. Carmen sonrió. Entonces hacemos la entrevista. Sofía respiró profundamente. Sí, pero solo si puedo revisar el artículo antes de que se publique. Hecho, dijo Alejandro. Tengo suficiente influencia para garantizar eso. Esa noche, Sofía llegó a casa más nerviosa de lo que había estado en semanas. Elena inmediatamente notó su estado de ánimo. ¿Qué pasa? ¿Problemas en el trabajo? Sofía le contó sobre la llamada de la revista y la entrevista que había acordado dar. «Sophie», exclamó Elena, «vas a salir en una revista de la alta sociedad. Eres famosa». «No es algo bueno, Elena. Van a examinar cada aspecto de mi vida, de nuestras vidas». María, que había estado escuchando desde la sala, se acercó. «Mija, ¿estás segura de que este hombre vale la pena todo este escándalo?» Sofía consideró la pregunta seriamente. «Sí, mamá, creo que sí, pero también estoy aprendiendo que amar a alguien como Alejandro significa vivir en un mundo donde tu privacidad no existe. ¿Y puedes vivir así? No lo sé, pero voy a intentarlo». Elena tomó la mano de su hermana. «Sophie, sin importar lo que diga esa revista, nosotras sabemos quién eres, sabemos de dónde vienes y de qué estás hecha. No dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Y si resulta que no soy lo suficientemente fuerte para este mundo, entonces no es el mundo correcto para ti», respondió María sabiamente. «Pero no lo vas a saber hasta que lo intentes». Esa noche, antes de dormirse, Sofía recibió un mensaje de texto de Alejandro. «No importa lo que pase, no importa lo que digan,
Yo te voy a amar exactamente como eres. Nunca lo dudes. Por primera vez en semanas, Sofía durmió profundamente. Fuera cual fuera el resultado de la entrevista, al menos sabía que no estaba enfrentando esta prueba sola. La entrevista estaba programada para el martes por la mañana en las oficinas de la Fundación Futuro Mejor. Sofía había decidido que si iban a conocer su historia, sería en el lugar donde realmente importaba su trabajo, no en algún restaurante elegante que reforzara los estereotipos sobre su relación con Alejandro. Llegó temprano, vistiendo su mejor blusa azul y el único saco que tenía, heredado de su madre de sus tiempos trabajando en oficinas. Se había peinado sencillamente y usado un maquillaje discreto. Quería lucir profesional, pero auténtica. La periodista era una mujer de unos 35 años, llamada Patricia Morales. Para sorpresa de Sofía, era menos intimidante de lo que había imaginado. Vestía de manera elegante, pero no ostentosa, y su primera pregunta fue sobre el trabajo de la fundación, no sobre su vida personal. ¿Puede explicarme exactamente cuál es su función aquí? Durante la siguiente hora, Sofía habló apasionadamente sobre los proyectos que había visitado, las familias que había conocido y los cambios que había visto implementar. Patricia parecía genuinamente interesada y tomaba notas detalladas. «Es evidente que este trabajo significa mucho para usted», comentó Patricia. «¿Cómo llegó a estar involucrada con la fundación?» «A través de Alejandro Mendoza. Somos amigos desde la infancia». «Ah, sí. Me gustaría hablar de esa relación. Hay rumores de que es más que una amistad». Sofía había ensayado esta respuesta. «Alejandro y yo nos conocimos cuando éramos niños en Xochimilco. Las circunstancias de la vida nos separaron durante 22 años. Cuando nos reencontramos hace pocas semanas, él me ofreció la oportunidad de trabajar en algo que realmente me importa. En cuanto a la naturaleza exacta de nuestra relación, prefiero mantener mi vida personal privada. Pero entiende la curiosidad del público. Un hombre como el señor Mendoza, soltero, exitoso, de 35 años, nunca había sido visto públicamente con una pareja seria. Y ahora aparece usted, una mujer de antecedentes muy diferentes». «¿Está preguntando si soy una cazafortunas?», interrumpió Sofía directamente. Patricia se vio sorprendida por la franqueza de la pregunta. «No directamente, pero...» «Entonces le voy a responder directamente. Crecí en la pobreza. He trabajado desde los 15 años en empleos que van desde limpiar casas hasta servir mesas. Nunca he tenido nada fácil en la vida. Cuando Alejandro me ofreció este trabajo, lo acepté porque es algo en lo que creo, no porque él me lo ofreciera. Gano mi propio salario, vivo en mi propia casa y mantengo a mi propia familia. No necesito el dinero de ningún hombre para sobrevivir». «¿Pero no niega que su relación con él le ha abierto puertas?» «Por supuesto que me las ha abierto, pero ahora depende de mí demostrar que merezco estar aquí. Los resultados de mi trabajo hablan por sí solos». En ese momento, Carmen entró con una carpeta llena de documentos. «Disculpen la interrupción. Patricia, estos son los informes de los proyectos que ha coordinado Sofía en sus primeras 3 semanas. Pensé que podrían ser útiles para su artículo». Patricia revisó los documentos mientras Sofía esperaba nerviosamente. «Estos números son impresionantes. Ha visitado 15 comunidades diferentes y ya han implementado mejoras en 3 proyectos basadas en sus recomendaciones. El trabajo habla por sí mismo», respondió Sofía simplemente. La entrevista continuó durante otra hora, con preguntas sobre su infancia, su familia y sus planes futuros. Sofía respondió honestamente, sin tratar de ocultar sus orígenes humildes, pero tampoco disculpándose por ellos. Cuando Patricia se preparaba para irse, hizo una última pregunta. «¿Está usted enamorada del señor Mendoza?» Sofía la miró directamente a los ojos. «Esa es una pregunta muy personal para una entrevista sobre mi trabajo profesional. Pero es la pregunta que todos nuestros lectores quieren que responda». Sofía consideró por un momento. Luego sonrió. «Le voy a decir esto. Alejandro Mendoza es el hombre más íntegro, generoso y genuinamente bueno que conozco. Cualquier mujer sería afortunada de tenerlo en su vida. Más allá de eso, tendrán que preguntarle a él». Después de que Patricia se fuera, Sofía se quedó en su oficina sintiéndose completamente agotada. Alejandro apareció unos minutos después. «¿Cómo fue?» «Sobreviví. Creo que incluso lo hice bien. Estoy seguro de que lo hiciste excelente.
¿Te preguntó sobre nosotros? Por supuesto. Le dije que eras maravilloso, pero que mi vida personal no era asunto público. Alejandro sonrió. ¿Solo maravilloso? Me siento subestimado. Por primera vez en días, Sofía se rió. No te subas el ego, Mendoza. Él se acercó y tomó sus manos. Sofía, quiero que sepas que pase lo que pase con el artículo, estoy orgulloso de ti. De cómo manejaste todo esto. De cómo defendiste tu trabajo y tu dignidad. ¿Y si sale mal? ¿Y si nos pintan como algo que no somos? Entonces, enfrentaremos las consecuencias juntos. Pero no voy a vivir mi vida escondiendo lo que siento por ti, por miedo a lo que digan otros. Sofía sintió una calidez familiar en el pecho. Era la misma sensación de seguridad que había sentido cuando era niña, y Alejandro prometía protegerla de los niños más grandes que se burlaban de ella. ¿Sabes qué me dijo mi mamá anoche? ¿Qué? Que si este mundo no es lo suficientemente bueno para aceptarme como soy, entonces no es el mundo correcto para mí. Tu mamá es muy sabia. Sí, lo es. Y tiene razón. No voy a cambiar quién soy para complacer a gente que no me conoce. ¿Eso significa que estás dispuesta a pelear por esto? ¿Por nosotros? Sofía lo miró a los ojos, viendo en ellos la misma vulnerabilidad que había visto en el niño de 13 años que había prometido buscarla algún día. Significa que estoy dispuesta a intentarlo. En mis términos. Una semana después, el artículo de Imagen Social llegó a los kioscos con el título La mujer que conquistó al soltero de oro. La historia real de amor y superación de Sofía Hernández. Sofía compró la revista en el puesto de la esquina de su casa, con las manos temblando. Elena y María se reunieron alrededor de la mesa de la cocina mientras ella leía el artículo en voz alta. Para su sorpresa, Patricia Morales había escrito un retrato respetuoso y balanceado. Destacaba el trabajo profesional de Sofía, incluía testimonios de familias que habían sido beneficiadas por los proyectos que ella había coordinado, y presentaba su historia personal como una de perseverancia y determinación más que de victimización. La sección sobre su relación con Alejandro era breve y digna. Cuando se le pregunta sobre los rumores románticos, Hernández mantiene su privacidad con la elegancia de alguien que entiende que su valor no depende de validación externa. Mi trabajo habla por sí mismo, dice con la confianza tranquila de alguien que ha ganado su lugar en el mundo a pulso. Sofía, exclamó Elena, te ves increíble en las fotos. Y escucha esto. En una era donde las historias de éxito a menudo involucran conexiones familiares o herencias, la trayectoria de Sofía Hernández representa algo diferente, la posibilidad de que el mérito y la dedicación aún abran puertas. María sonrió con lágrimas en los ojos. Estoy tan orgullosa de ti, mija. Tus abuelos estarían orgullosos también. El teléfono de Sofía sonó. Era Alejandro. ¿Ya leíste el artículo? Sí, es mejor de lo que esperaba. Es excelente. Patricia hizo un trabajo extraordinario mostrando quién eres realmente. ¿No te molesta que apenas te mencionen? ¿Bromeas? Estoy aliviado. Este artículo es sobre ti, sobre tu trabajo, sobre tu fuerza, exactamente como debe ser. Ale, ¿has recibido reacciones de tu círculo social? Hubo una pausa. Algunas, la mayoría positivas. Algunas, no tanto. ¿Qué tipo de reacciones negativas? Nada que me importe, te lo prometo. Sophie, puedes venir a mi oficina. Hay algo que quiero mostrarte. Una hora después, Sofía estaba en el piso 30 del edificio de Constructora Mendoza. Alejandro la recibió con una sonrisa misteriosa. Antes de mostrarte lo que quería, necesito decirte algo. ¿Qué? Ayer recibí 3 llamadas. Una de Carlos Slim Jr., preguntando si podríamos reunirnos para discutir proyectos sociales conjuntos. Otra de la alcaldesa de Iztapalapa, solicitando una reunión contigo específicamente para planificar programas comunitarios. Y la tercera de la Universidad Iberoamericana, invitándote a dar una conferencia sobre desarrollo social comunitario. Sofía se sentó abruptamente. Todo eso por el artículo, todo eso por tu trabajo. El artículo solo lo hizo visible para las personas correctas. No puedo dar una conferencia universitaria, no tengo ni siquiera la preparatoria terminada. Tienes algo mejor, experiencia real y resultados concretos. ¿Sabes cuántos académicos han estudiado las comunidades de bajos recursos desde sus escritorios
sin nunca entender realmente cómo funcionan. Alejandro se acercó a su escritorio y sacó un documento. Esto es lo que realmente quería mostrarte. Era un contrato de trabajo, pero no para la fundación. Era para un nuevo puesto, directora de Desarrollo Comunitario de Constructora Mendoza, con un salario que era 5 veces lo que había ganado como camarera. Ale, esto es demasiado. No puedo aceptar esto. ¿Por qué no? Porque parecerá exactamente lo que la gente está pensando, que me estás dando trabajos por ser tu novia. ¿Novia?, preguntó él con una sonrisa. ¿Es eso lo que eres? Sofía se sonrojó. Bueno, no lo hemos oficializado realmente, pero... Alejandro se arrodilló frente a ella, pero no para lo que Sofía pensó inicialmente. Sacó una segunda carpeta. Estos son los planes para los próximos 5 años de proyectos sociales. Necesitamos a alguien que coordine todo, que sea la cara pública de nuestros esfuerzos comunitarios, que trabaje directamente con gobiernos locales y otras organizaciones. Necesitamos a alguien en quien confíen las comunidades y respeten los funcionarios. Después de este artículo, tú eres esa persona. Sofía revisó los documentos. Eran planes ambiciosos, cientos de proyectos, miles de familias beneficiadas, millones de pesos invertidos en educación, salud y desarrollo comunitario. ¿De verdad crees que puedo hacer esto? Sé que puedes, pero más importante, tú sabes que puedes. Sofía cerró los ojos pensando en todo el camino recorrido desde esa noche humillante en la Hacienda Dorada hasta este momento. Si acepto, tiene que ser bajo mis condiciones. Dime cuáles son. Quiero un periodo de prueba de 6 meses. Si no funciono en el puesto, me voy sin drama. Quiero que mi desempeño sea evaluado por el equipo de la fundación, no solo por ti. Y quiero que establezcan métricas claras de éxito que no tengan nada que ver con nuestra relación personal. Hecho, hecho y hecho. ¿Algo más? Sí. Quiero que me corteje apropiadamente. Alejandro se rió. ¿Perdón? Has estado asumiendo que vamos a estar juntos, pero nunca me has pedido oficialmente que sea tu novia. Nunca me has llevado a una cita real. Si vamos a hacer esto, quiero que me trates como a cualquier mujer a la que quisieras conquistar. Alejandro se puso de pie y se arregló la corbata con exagerada formalidad. Sofía Hernández, ¿me harías el honor de acompañarme a cenar este sábado por la noche? ¿A dónde me llevarías? A donde tú quieras. ¿Y después de la cena? Te llevaría a tu casa a tiempo apropiado, después de pedirte permiso para darte un beso de buenas noches. Sofía sonrió. En ese caso, señor Mendoza, acepto su invitación y acepto el trabajo. Alejandro no pudo contenerse más. Se acercó y la tomó en sus brazos. ¿Esto significa que estamos oficialmente juntos? Significa que vamos a intentarlo. De verdad esta vez. ¿Y tienes miedo? Sofía lo pensó honestamente. Estoy aterrorizada, pero también estoy emocionada. Por primera vez en mi vida, siento que tengo la oportunidad de construir algo realmente bueno, y quiero construirlo contigo. Cuando se besaron, Sofía sintió que todas las piezas de su vida finalmente encajaban en su lugar. No era el final de su historia, era apenas el comienzo, pero por primera vez era un comienzo que ella había elegido, en sus propios términos, con el hombre que había esperado toda la vida sin saberlo. Afuera, la ciudad se extendía ante ellos con todas sus posibilidades, y por primera vez en 22 años, tanto Sofía como Alejandro sabían exactamente dónde pertenecían. Juntos. Casi un epílogo. Un año después, Sofía estaba de pie en el podio de la Universidad Iberoamericana frente a un auditorio lleno de estudiantes de trabajo social. Su conferencia sobre desarrollo comunitario desde la experiencia vivida había atraído a más de 300 personas. En la primera fila estaban sentadas Elena, quien había recibido una beca completa para estudiar ingeniería, y María, cuya clínica de fisioterapia para trabajadoras domésticas se había convertido en un modelo nacional. En la última fila, discretamente, estaba Alejandro. Ya no necesitaba esconderse, pero sabía que este era el momento de Sofía, no el suyo. La pobreza no es una falta de carácter, decía Sofía a los estudiantes, es una falta de oportunidades. Nuestro trabajo como agentes de cambio social no es rescatar a nadie, es crear las condiciones para que las personas puedan rescatarse a sí mismas. Al terminar la conferencia,
recibió una ovación de pie. Alejandro la esperó en el pasillo, con la misma sonrisa tímida que había tenido cuando eran niños. «¿Cómo me veo?», le preguntó Sofía. «Como la mujer más extraordinaria del mundo», respondió él. «¿Lista para la siguiente aventura?». «¿Cuál es la siguiente aventura?». Alejandro se arrodilló en el pasillo universitario, sacando un anillo sencillo pero hermoso. «La aventura de pasar el resto de nuestras vidas construyendo algo mejor, juntos». Sofía lo miró, luego miró a su familia que había aparecido detrás de él, luego a los estudiantes que se habían quedado para presenciar el momento. «Alejandro Mendoza, ¿me estás pidiendo matrimonio en un pasillo universitario? Te estoy pidiendo matrimonio en el lugar donde acabas de demostrar que puedes conquistar el mundo». Me pareció apropiado. «En ese caso», dijo Sofía extendiéndole la mano, «mi respuesta es sí, para siempre sí». Y mientras él le ponía el anillo, Sofía supo con certeza que algunas veces las historias más hermosas son aquellas donde dos personas se encuentran, se pierden y se vuelven a encontrar exactamente cuando están listas para construir algo real juntos.